Quizá pensar en las ciencias espaciales te trae a la mente cosas como robótica, cohetería, astronautas o incluso la colonización de Marte. Pero áreas como la arqueología, la sociología o incluso psicología suenan muy alejadas del espacio, ¿o no? Pues en este tercer episodio de nuestro especial espacial conocemos al astrofísico y doctor en prehistoria español Javier Mejuto, quien se dedica a la astronomía cultural. Escuchaste bien, astronomía y cultura. Javier nos cuenta cómo de querer ser médico o paleontólogo llegó a la astrofísica y conocemos cómo luego, ya en la carrera, una feria escolar fue lo que le presentó el inesperado campo de la astronomía cultural. Acompáñanos a conocer más sobre el estudio de la astronomía por culturas de ayer y hoy y la importancia de trabajar junto a las comunidades locales. Las ciencias, alienígenas aterrizando, Hawái y un satélite centroamericano. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, Javier. Es un placer tenerte por aquí en Epistemas. Estamos muy emocionadas de aprender más de la arqueoastronomía y qué es esto, que creo que tengo muchas preguntas. Pero antes vamos a empezar como empezamos todos nuestros episodios, con una pregunta que es ¿quién eres tú? ¿Quién es Javier Mejuto? Bueno, pues soy un astrónomo cultural, soy español, vasco, y bueno, vivo hace ya 10 años en Honduras y trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y más allá de tu vida profesional en Epistemas, también nos gusta conocer a nuestros invitados de una manera más personal. Y entonces te quisiéramos preguntar, ¿qué haces más de la astronomía cultural? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo pasas el tiempo? ¿Que tienes algún pasatiempo? ¿O qué más haces cuando no estás haciendo astronomía cultural? Pues la verdad que estoy bastante ocupado normalmente, pero cuando puedo me escapo bueno, jugué muchos años a tenis de mesa, muchos años, cuando era más joven. También juego a rol con amigos de la juventud también, me gusta mucho el rol. Y también en mis tiempos también hacía un poco de teatro. Ahora básicamente me dedico bastante a la ciencia, tanto a investigar como a divulgar. Y bueno, cuesta mucho, como vosotras sabéis, cuesta mucho tiempo preparar unos buenos materiales para divulgar ciencia. Y siempre me ha gustado animar a otras personas a meterse en ciencia. Y me parece una de las cosas más interesantes que tiene como profesión cualquier persona. Y es súper gratificante, por lo menos para mí. ¿A qué te refieres con juego a rol? Juegos de rol, no sé cómo. Ok, sí. Sí, por ejemplo, no juego a Dragones sin mazmorras, aunque mis amigos sí, pero yo juego más a la llamada de Chulu o bueno, ese tipo de juegos de rol. No sé cómo se llaman en Centroamérica, pero en España se llaman juegos de rol. No, yo creo que También son juegos de rol. Sí, ese tipo de juegos de rol. Sí, no me gusta mucho tanto la fantasía, soy más. Bueno, sí, por supuesto, también soy un fanático de la ciencia ficción de toda la vida. Me encanta a poder ser ciencia ficción dura, que es una variante de la ciencia ficción. Y bueno, me encantan muchísimos autores que creo que todos los que están viendo, por algún motivo, seguro que también conocen, ¿no? como así ciencia ficción dura. Yo siento que no sé nada hoy. Bueno, la ciencia ficción, bueno, obviamente todo el mundo sabe lo que es un género, ¿verdad? Y normalmente suele ser bastante light en el sentido de que no hay que saber nada de ciencia o muy poco de ciencia para entender la trama. Hay otra parte de la ciencia ficción que sí que hay que saber un poquito de ciencia para poder leerla o para poder leerla a profundidad, ¿no? Por ejemplo, algunos libros que se ven en ese tipo de subgénero, pues hace falta saber física bastante, más que la elemental para poder leerlos con profundidad. ¿Y como qué nos podrías recomendar de ese tipo? A ver déjame que piense alguno. Hay una trilogía que a mí me gusta mucho, que es de Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul. A ver si me acuerdo ahora del autor.
creo que es Robinson. King Stanley, King Robinson, eso es, King Stanley Robinson, no me acordaba ya. King Stanley Robinson. Esa trilogía para mí me parece una de las mejores que tiene el autor y todo el mundo se lo recomiendo porque tiene una parte de ciencia ficción pura, de ciencia ficción pura, pero también aúna bastante la parte, bueno, es una terraformación, con esto no rompo nada, ¿verdad? Es una terraformación de Marte. Y es muy interesante porque aúna también la parte política que tendría esa terraformación y también la parte cultural. Entonces, eso que es lo que me interesa a mí también de la ciencia, la parte cultural que conlleva la ciencia, que no hay una ciencia única, sino que hay muchas ciencias, depende de la cultura en la que estemos inmersos, ¿verdad? Definitivamente anotado, pero también primero voy a refrescar mi física antes de ponerme a leer. Si no recuerdo mal, tiene cosas como lagrangianos y cosas así, que no es física elemental. Qué bueno que no pueden ver mi cara en este momento. Y si tú también te quedaste con la cara que puso Diane, o si quieres aprender sobre los lagrangianos para poder ir a leer los libros que nos recomienda Javier, te dejamos en las notas del episodio un enlace a un vídeo que lo explica mucho mejor de lo que lo haríamos nosotras. Y qué bonito que esto que nos cuentas de lo que trata la trilogía me suena, por lo que he leído de ti, que tiene mucho que ver con lo que haces, ¿no? Sí, en cierta forma sí, sí. Bueno, yo soy astrónomo cultural, que para las personas que nos estén escuchando será muy raro porque todo el mundo conoce astronomía o astrónomos, ¿no? Y la disciplina en la que yo trabajo se llama astronomía cultural, que aúna varias disciplinas. Probablemente a alguien que nos esté escuchando le sonará una subdisciplina que es la arqueoastronomía, ¿no? La arqueoastronomía, pues sobre todo por México, habrán oído hablar algo de México, de desorientaciones de algún monumento, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas son las que hace la arqueoastronomía, ¿no? Realmente, desde los años 90, porque tiene una larga trayectoria la astronomía cultural, pero desde los años 90 se subdivide en cuatro subdisciplinas. Una que es historia de la astronomía, la socioastronomía, la etnoastronomía y la arqueoastronomía. Por ejemplo, estas dos últimas, la arqueoastronomía y la etnoastronomía, estudian lo mismo, que es el conocimiento astronómico, pero una lo estudia desde la metodología de la arqueología, es decir, de los restos materiales de culturas del pasado, y la otra lo estudia desde el punto de vista de la etnología, es decir, conocimiento de pueblos contemporáneos. Por ejemplo, la astronomía, conocimiento astronómico que tienen los pueblos indígenas centroamericanos, por ejemplo. Los mayas del presente serían con etnoastronomía y los mayas del pasado con arqueoastronomía. No sé si lo he explicado claro. Sí, me quedan claras esas dos, pero tal vez, entonces, ¿qué sería la socioastronomía? Y la primera que mencionaste, más desde el enfoque de la historia. Historia de astronomía, sí. Bueno, historia de astronomía es usar la metodología de la historia, es decir, a través de documentos, estudiamos la evolución de la ciencia, ¿no? De la ciencia astronómica. Y la sociología, pues, muy equivalentemente, pues lo hace a través de la metodología de la sociología. Un ejemplo muy claro para que todo el mundo lo entienda sería estudiar por qué en nuestra sociedad acceden más hombres que mujeres a la astronomía, por ejemplo. Eso sería un abordaje desde la socioastronomía, ¿no? Realmente creo que cuando escuchas hablar de astronomía cultural, suena como un concepto, un área un poco loca, ¿no? Pero ahorita que estás explicando de qué trata cada subdisciplina dentro tiene mucho sentido que sea, que sea así. Yo prefiero pensar que es un poco loca también, no pasa nada. Bueno, se pueden las dos cosas. Claro, claro. Loca en el buen sentido, claro. Divertida, digamos, dejémoslo divertida. Yo tengo una pregunta. Perdón, dale. Perdón. Antes de que entremos un poquito más a la parte profesional, me gustaría saber cómo te enteraste, cómo te metiste en toda esta área. ¿Es algo que querías hacer desde que eras chiquito? ¿Fue algo más bien que fuiste aprendiendo con el tiempo y descubriste y te metiste a eso? Pues yo creo que nunca me han hecho esa pregunta y me parece bastante interesante porque es un campo bastante extraño. Extraño porque no conoces a mucha gente que se dedique a esto, ¿no? En realidad, ¿no? Todo el mundo quiere ser biólogo, médico, abogado, cosas así, ¿no? Y no astrónomo cultural, a lo sumo astrónomo, ¿no? Con suerte. Pues realmente yo soy astrofísico de formación inicial y siempre me gustó la historia, siempre, bueno, cuando era bastante joven coqueteé con la idea de ser médico, pediatra,
oncólogo pediatra, para ser más exactos todavía. También estuve jugueteando con la idea de ser paleontólogo. Siempre me interesó bastante la historia, ¿no? La historia natural y la historia humana. Y en un momento determinado, en una feria científica, de estas que se hacen para colegios y demás, pues yo ya estaba en la universidad estudiando, pero me propusieron ir a esta feria para explicar física y astronomía, ¿no? Y ahí conocí a varias gente, a arqueólogos, que se dedicaban un poco, estaban empezando con algunas ideas de orientaciones en un yacimiento arqueológico que ellos trabajaban. Y ese fue el inicio. Una vez que vi cómo podía unirse la astronomía y la historia y la arqueología, realmente ya me hizo clic algo en la cabeza y realmente dije, a esto me quiero dedicar. Y luego, por ello, me hice una maestría en arqueología y luego me doctoré en prehistoria. Así que creo que esto es importante porque creo que es muy necesario. Si alguien que no esté viendo quiere dedicarse a esto, debe tener formación en los dos campos, ya sea primero con ciencias sociales o primero con ciencias naturales, pero realmente es muy útil tener formación en las dos áreas. Me da mucha curiosidad que dijiste que te enteraste del campo cuando ya estabas dentro de la universidad estudiando astrofísica, ¿no? Uh-huh. Cuando iniciaste con astrofísica, ¿cuál era tu idea de lo que ibas a estar haciendo después, antes de encontrar la astronomía cultural? Pues como estaba todavía antes, fue antes de decidir el campo de especialidad, realmente me gustaban varias cosas, galaxias, planetas, extrasolares, exoplanetas, pero no había nada que me enamorara realmente, así como que me fascinara, ¿no? Había cosas interesantes. Obviamente, en ese momento, todo lo que te enseñan en clase te interesa, ¿no? Que si espectroscopía, evolución estelar, ¿no? Todo te interesa, pero realmente hasta que vi esto, o vi que era una posibilidad entre comillas, porque este campo, cuando yo empecé, era cuestión de fe, saber que ibas a trabajar de esto realmente, ¿no? Es muy, muy complicado. Hay muy pocos espacios para trabajar de astrónomo cultural en la actualidad. De hecho, en el departamento que yo estoy, es el único departamento que hay en el mundo, departamento académico. Hay bastantes investigadores a nivel mundial, pero no hay ningún departamento académico más allá del nuestro. Y este departamento que mencionas está en Honduras, ¿no? Uh-huh. Sí, es el Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural, sí. Te dejamos el enlace a la página del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en las notas del episodio. Y bueno, esto creo que lo puedo ligar a una pregunta que tenía antes de seguir adentrándonos en cómo es que estudias lo que estudias, y es, ¿cómo llegaste a Honduras? O sea, ya nos mencionabas como de ejemplo un poquito la astronomía cultural con ejemplos de la cultura maya. ¿Es esto lo que te llamó la atención? ¿Y qué te hizo llegar de España a Honduras en este campo? Y pues creo que tuviste algo que ver con que exista este departamento, ¿no? ¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, yo empecé a trabajar en España, en las culturas del sur de Europa, básicamente en la época de la Edad del Hierro y anterior, periodos anteriores, hasta el Neolítico. Bueno, yo estaba haciendo el doctorado, de hecho mi doctorado es en esa área, y realmente, como decía, si no recuerdo mal, déjame de memoria, 1, 2, 3, 4, 5, unas 6 personas trabajamos en ese momento en España en astronomía cultural. Y de hecho, si no, tampoco recuerdo mal, cuando yo me doctoré, solo había una chica en Grecia que se había doctorado en el campo. O sea, yo fui el segundo doctor de astronomía cultural. No quiero mentir, pero yo diría que del mundo, probablemente. Si no es el segundo, desde luego es uno de los 3 o 4 del mundo, sin duda. Entonces es un campo muy nuevo en realidad, ¿no? Un campo académico muy nuevo, tiene menos de 100 años, o poco más de 100 años. Y pues realmente trabajar en esto era... Esto lo comentaba yo con mis directoras de tesis, tuve 2 directoras de tesis, y me decían, bueno, ¿y dónde vas a trabajar? Pues yo siempre decía, esa es una buena pregunta, ¿no? Realmente era un campo muy complicado. Si siempre es complicado trabajar en ciencia, pues imagínate un campo tan nuevo y tan emergente, ¿no? Entonces realmente una vez estaba en una conferencia, vino alguien de Honduras a dar una charla sobre astronomía maya. Por supuesto fui y bueno, pues fui, vi a charla, hice unas preguntas, me presenté, hola, ¿qué tal? Bien, pasaron como 4 o 5 años
y leí que mi universidad, en la que estaba yo trabajando, que era la Universidad Complutense de Madrid en aquel momento, decía que había firmado un convenio con esta con la persona con la universidad en la que la persona había trabajado antes, ¿no? Entonces me comuniqué con la decana de la facultad donde estaba ese departamento y que se podía hacer una estancia o trabajar conjuntamente, algún trabajo conjunto. Y bueno, me escribieron de vuelta diciendo que me iban a invitar a pasar una estancia corta en Honduras. Pues vine a Honduras, estuve trabajando aquí 3 meses y bueno, pues después salió una plaza en la universidad y concursé y aquí estoy. Eso es más o menos el resumen de por qué estoy aquí. Obviamente es por trabajo, principalmente. Bueno, el motivo inicial de venir a Honduras fue el trabajo y luego pues tuve el honor de poder dirigir el departamento que ya llevo casi 9 años, si no me acuerdo mal de memoria. Así que sí, he podido tener la oportunidad también de liderar el desarrollo del campo y, como digo, al ser un departamento bastante único, tenemos una responsabilidad bastante grande con la disciplina, ¿no? De 3 meses a casi 10 años. De 3 meses que pensaste que iban a hacer inicialmente. Bueno, nunca se sabe. Yo cuando veo un sitio así nunca hago muchos planes porque realmente las cosas cambian, ¿no? Entonces, siempre hay que estar abierto. Obviamente hay unos objetivos que tiene uno, unas intenciones, una cosa que gustaría, unos ideales que le gustaría que pasara, lo ideal, ¿no? Pero no, a veces el camino siempre se desvía y no siempre por algo malo, sino que muchas veces se desvía para algo bueno y te sorprende después de que pasa, no antes, ¿no? Sí, definitivamente, completamente de acuerdo con eso. A mí me da curiosidad en general cómo se estudia esto, digamos, qué tanto es como revisión de literatura y bueno, ya nos contabas un poquito de la arqueo, de ver como pues restos, ¿no? Y cómo se estudiaba esto. Y también en algunos de los títulos de tus publicaciones vi que hablabas más de herramientas informáticas para esto. ¿Nos puedes compartir un poquito de las metodologías que utilizas? Bueno, en arqueoastronomía lo que se usa principalmente es técnicas arqueológicas, ¿verdad? Y normalmente lo que se ha venido utilizando son medida de ángulos para ver si las diferentes estructuras están orientadas hacia un evento astronómico o hacia un momento específico del año, una posición del Sol extrema, la Luna, etcétera, ¿no? Pero eso es una parte. Realmente los conocimientos astronómicos, hacer parte del sistema de conocimiento de una cultura, pues se expresan en todo tipo de producto cultural, ¿no? Por ejemplo, tenemos astronomía en algunos, en tejidos, en los diseños de los tejidos, tenemos astronomía en los cánticos, en el sistema de creencias religiosas, bueno, en la agricultura, en los calendarios. La astronomía está prácticamente en la base de todas las culturas y todos los conceptos culturales realmente, ¿no? Hay muchísimas, por lo tanto, si queremos estudiar orientaciones de un edificio, pues tenemos que usar una metodología, pues básicamente con un teodolito o un instrumento que nos permita medir ángulos, ¿no? Un teodolito, como menciona Javier, es un instrumento de medición de ángulos que ayuda en la creación de mapas y la orientación de edificaciones. Es muy utilizado, por ejemplo, por profesionales de la ingeniería civil, geología, astronomía, ciencias forestales, etc. Tanto horizontales como verticales. Pero si, por ejemplo, queremos estudiar el conocimiento astronómico que se expresa a través de los tejidos o los motivos de un tejido, por ejemplo, en Sudamérica, que es muy común, pues obviamente hay que tener otro tipo de formación y otro tipo de técnicas, que yo además, bueno, las intuyo, lo leo de otros compañeros, pero yo no las utilizo. Y, por ejemplo, las personas que hacen eso tienen que saber unas técnicas y unos conocimientos culturales y arqueológicos de esa cultura que yo no tengo, ¿no? Entonces, cada persona que utiliza o que estudia una parte de la cultura tiene que utilizar unas técnicas diferentes. Por ejemplo, si queremos saber calendarios, cómo se estructura un calendario, ¿no? Desde el punto de vista astronómico, pues también hace falta más matemáticas que, por ejemplo, el estudio de los tejidos, ¿no? O si queremos hacerlo a través de la lingüística. Hay muchísimas aproximaciones, como ven. Prácticamente yo no he encontrado ninguna disciplina que no pudiera meterse a este tipo de estudios, ¿no? Tengo una alumna yo que lo está estudiando a través de la psicología, como en el arte rupestre, por ejemplo, cómo se expresan las figuras astronómicas, que llamamos astromorfos, es decir, aquellos motivos que pueden interpretarse como
como eventos o cuerpos celestes en el arte rupestre, y cómo desde la psicología podemos escudriñar un poquito estas mentes en el pasado y saber cómo podían dibujar o qué intentaban expresar con sus dibujos, ¿no? La mente en el pasado, a pesar de que somos humanos, pues se expresa de forma diferente que en la actualidad. Entonces, ese tipo de aproximaciones psicológicas también tienen sentido. Como ven, prácticamente todas las disciplinas pueden aportar a este tipo de estudios. Wow. ¡Qué loco! ¡Qué increíble! No, no me hubiera esperado que la psicología entrara aquí también. Y por eso es que decís que al momento de hacer algo relacionado con astronomía cultural es necesario tener formación en otras áreas. O sea, como tú nos contabas, ¿no? O sea, hay conocimientos que yo no tengo para hacer cierto tipo de estudios con tejidos o con Eso es. hijos, etcétera. Entonces, por eso es que se necesita esa otra especialización. Efectivamente. Por ejemplo, como les digo, si te gusta estudiar, no sé, la astronomía, lo que tiene relación con la agricultura, que es una relación muy cercana, obviamente hay que ir a campo, entender y tener conocimiento sobre cómo se cultiva, cómo se siembra, qué se siembra, cuándo se siembra, por qué se siembra, todo eso, ¿no? Por ejemplo, aquí alguien que tenga, ¿no?, una formación más orientada a este tipo de conocimiento, pues va a saber más. Obviamente se puede aprender, ¿no? Pero obviamente ya tienes una cosa aprendida que no tienes que aprender de cero, ¿no? Y por supuesto siempre astronomía, ¿no? Porque siempre estamos intentando entender el conocimiento astronómico, ¿no? Entonces, por un lado, no hay que pecar de no saber astronomía, y por otro lado no hay que pecar de no saber la parte cultural correspondiente. Yo tengo una pregunta que no sé si tiene respuesta o qué, no sé si se sabe o qué es lo que tú sabes ya que estudias esto en esta región. A ver, mucho de lo que tomamos como por default ya de la ciencia viene de Europa, ¿no? Y lo que sabemos de la historia en Europa. Entonces sabemos que va Nicolás Copérnico y todos estos hombres europeos de hace unos 500 años, tal vez estoy bateando con las fechas, pero por ahí. Y mi pregunta es, ¿esto que ellos sabían no se sabía ya antes en otras civilizaciones a las que no les hemos puesto el mismo peso o estudio en otras regiones del mundo? Efectivamente, bueno, es una respuesta un poco larga. ¿Quieres la respuesta corta o la respuesta larga? Larga, aquí queremos todos los detalles. Larga, bueno. Bueno, realmente sí sabemos que no son. Bueno, depende qué campo también, ¿no? Y depende qué concepto, ¿no? Algunos conceptos se crearon en Europa, otros se crearon en África, otros se crearon en Mesopotamia. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que todo el mundo piensa que os lo ha dado en clase, seguro, ¿verdad? El teorema de Pitágoras, bueno, yo siempre a mis alumnos les pongo una tablilla en cuneiforme, que ellos la leen, porque ya saben, son números, entonces ya saben leer números, y pueden ellos mismos darse cuenta de que ahí, miles de años antes, ya se conocía perfectamente el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Y también nos damos cuenta, pues, culturas en Oceanía, en Australia, llevan decenas de miles de años utilizando el conocimiento astronómico para predecir el tiempo, para predecir cosechas, para saber cuándo los animales están en época de celo o van a parir, y pueden aprovechar esa información para sobrevivir. Entonces, esto es transcultural, ha pasado antes. Y pasa ahora. De hecho, ahora lo que entendemos ahora realmente es que a través de la astronomía cultural es que nuestra forma de entender el universo, nuestra forma de entender o sacar información del universo para sobrevivir es la ciencia, pero antes ha habido otras y habrá otras después, ¿no? Seguro que dentro de 1000 años se reirán de nosotros, de cómo hacemos ciencia o cómo descubrimos el universo, ¿no? Espero que se rían, porque será que hemos avanzado algo como especie, espero. Bueno, se rían desde el punto de vista bueno, es decir, que a mí esta gente cómo lo hacía, ¿no? No sabían cómo es la forma correcta, cómo hacemos nosotros ahora. Que eso es también muy humano, ¿no? Decir que nosotros somos los últimos, somos los que hacemos lo mejor, ¿no? Y esto no tiene nada que ver, ¿no? Cada cultura, dentro de su cultura, se ha desarrollado para que sirva a los objetivos de esa cultura, ¿no? Por ejemplo, mucho que se dice muy habitualmente de esa cultura no era tan precisa porque nosotros podemos saber dónde está la luna con 24 decimales de precisión. Bueno, es que eso nunca fue un objetivo para muchas culturas, ¿no? Quizás sea para la nuestra un objetivo o sea un valor cultural, la precisión,
pero en otras culturas nunca ha sido, ¿no? Y tampoco tiene por qué serlo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la ciencia, que es una cosa que también se dice mucho, que es una cosa como la ciencia, como que fuera hecho por una entidad superior y externa a los humanos, es perfecta y nada de eso, ¿no? Es una actividad humana que desarrollamos humanos y obviamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y una de ellas es que obviamente tiene los vicios que tenemos los humanos. Por ejemplo, que responde a culturas hegemónicas, por ejemplo. Como tú bien has dicho, siempre nos dicen, ¿no? Siempre ponen ejemplos de griegos, romanos y ya europeos, ¿no? Y hombres todos, ¿no? Pues obviamente no hay que rascar mucho para ver de dónde viene esto, ¿no? Ese tipo de etnocentrismo, europocéntrico, anglosajón, y bueno, obviamente también, ¿por qué no decirlo? Y de hecho debemos decirlo, machista también, ¿no? Entonces, son vicios obviamente, eso está claro de cómo podemos, de dónde viene la ciencia, ¿no? Que viene de los humanos y por lo tanto, pues tiene los mismos problemas que nosotros que la desarrollamos, ¿no? Por eso la astronomía cultural ayuda justamente a romper esa idea, ¿no? De que ha habido otras ciencias, otras formas, en el sentido de que otras formas de aproximarnos al conocimiento que nos da el mundo, una forma igual que nosotros también, para poder sobrevivir. No hay más que ver el cambio climático, es una forma que nosotros estamos intentando conocer para poder, evitarlo ya va a estar complicado, pero por lo menos sobrevivir al cambio climático o vivir lo mejor posible al cambio climático, después del cambio climático. Y entender que nosotros también, pues para nosotros es una astronomía cultural más, la astronomía cultural de nuestra cultura, ¿no? Y me gusta que también se relaciona bastante con lo que creo que es lo que has hecho también más recientemente, ¿no? En los títulos más recientes de tus publicaciones veo mucho como más de inclusión y la inclusión y respeto a las culturas indígenas de Mesoamérica. ¿Cómo es esto? ¿Cómo está pasando esto? En especial me encantó el título del más reciente de When Aliens Land y relacionándolo a donde se han construido o donde hemos construido observatorios en territorios indígenas. Te dejamos el enlace a este artículo en las notas del episodio. Cuéntanos un poquito de este ángulo y cosas que creo que hay mucho aquí de lo que todos podríamos aprender, que probablemente no hemos pensado. Quizás todo el mundo se acuerda, o por lo menos la gente que le gusta la astronomía, que hace poco, relativamente poco, hubo un relajo mediático sobre Hawái, ¿verdad? Que hasta actores de Hollywood fueron, ¿no? Porque estaban intentando construir un observatorio nuevo, ¿no? Y bueno, los grupos indígenas se levantaron en contra y bueno, y fue bastante mediático, no sé si se acuerdan. El telescopio de 30 metros, TMT por sus siglas en inglés, es el telescopio de luz visible más grande que construiríamos hasta el momento. En los planes está construirlo en el inactivo volcán hawaiano de Mauna Kea. Aunque este telescopio se viene pensando y diseñando desde la década de los 90, el sitio específico no se decidió sino hasta el año 2009. Y desde entonces ha generado controversias y protestas en distintas ocasiones, las más recientes y masivas en el año 2019, cuando, como nos menciona Javier, incluso actores hawaianos como Jason Momoa formaron parte de estas protestas. En su momento, otras opciones que se consideraron fueron las Islas Canarias y algunas opciones aisladas en Chile, México e India. Pero, ¿por qué? ¿Qué tienen en común estos sitios? Pues estos son lugares tan aislados que presentan las condiciones óptimas para poder ver al espacio profundo con un telescopio de luz visible, de bastantes metros de diámetro. Pero Mauna Kea es un sitio sagrado para los hawaianos. Además, ya hay 13 telescopios más viejos en la localidad, y el daño local medioambiental provocado no ha pasado desapercibido como para permitir otra profanación de este tipo. Pero algo más ha sucedido recientemente. Tal parece que en el 2022 se creó la Autoridad de Supervisión y Administración de Mauna Kea, la cual incluye ahora representantes no solo de observatorios astronómicos, sino también de comunidades nativas hawaianas. Es decir, las personas locales también tendrán un papel en las decisiones tomadas para este lugar. ¿Se construirá entonces este TMT? Bueno, eso ya lo veremos. Te dejamos en las notas del episodio un enlace en donde puedes conocer mucho más al respecto. Bueno, eso realmente es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Se iba a hacer la ciencia con mayúsculas, es decir, la occidental,
la hecha generalmente por cultura anglosajona, pues intentó hacer un nuevo edificio en la montaña sagrada en Hawái. Y obviamente la gente no le pareció muy bien, más que nada porque no le preguntaron. Y realmente, pues eso pues que creó un conflicto terrible, ¿no? Y luego, pues efectivamente, de ahí sí, bueno, no podemos contar todo esto aquí, pero realmente aparecieron los conceptos clásicos, ¿no? El desarrollo, ¿no? Eso es por el desarrollo de la zona, ¿no? Y desarrollo es un concepto también muy cultural. O sea, ¿qué es desarrollo, no? Si te pregunto a ti, puedes decir una cosa, si me preguntas a mí otra, a Kat otra cosa y harían otra cosa totalmente diferente. Y si vamos a otra cultura, pues todo diferente, ¿no? Y luego, por supuesto, también que son conceptos también un poquito falsos, ¿no? Porque, por ejemplo, el desarrollo nunca lo vemos en las grandes obras. Realmente estamos, vosotros que sois de Guatemala y yo que vivo aquí en Centroamérica, estamos cansados de ver, ¿no? Represas o grandes proyectos eléctricos o cualquier otro tipo que realmente prometen un gran desarrollo en la región y realmente el dinero siempre cae en las mismas manos, ¿no? Entonces, y obviamente es fuera de la población, que suele ser indígena además, ¿no? No casualmente. Entonces, eso es un poco lo que pasaba lo que contaba en este artículo, y tenemos un grupo de trabajo con la Unión Internacional Astronómica, con la Royal Astronomical Society de Reino Unido y con la Sociedad Americana de Astronomía y Astrofísica, que justamente estamos trabajando en eso, de cómo concienciar sobre todo a los astrofísicos del papel que tienen como actores en ciencia, cómo utilizar ese papel para que sea más inclusivo y no utilizarlo como una herramienta de represión colonial, ¿no? Y esto justamente, pues estamos trabajando en ello, muchos conceptos nuevos, pero ya cada vez más ya empiezan a ver varios astrofísicos esta idea que nunca la habían pensado, lo cual no es extraño porque en astrofísica, en la carrera de astrofísica, no se da ningún aspecto cultural ni conceptos culturales que les puedan tener un poco dar un poco de herramientas para aproximarse a esta idea, ¿no? Entonces, realmente que a ellos les digan que la ciencia no es el único fin para hacer un proyecto, ¿no? Pues, o que la ciencia a lo mejor no interesa a todo el mundo, la ciencia nuestra, la ciencia occidental, no interesa a todo el mundo o no en todo momento, pues es un shock, pero realmente de dimensiones astronómicas, valga el chiste, valga el chiste, o galácticas, ¿no? Y realmente suele haber dos tipos de reacción. Hay una reacción más racional que sí se acercan a ese tipo de conceptos e intentan aprender y entender lo que está pasando realmente. Y hay otro tipo de personas que realmente lo rechazan directamente, ¿no? Que eso no es ciencia, que la ciencia es lo que hay que hacer, que lo demás son tonterías, literalmente. A mí yo he dado muchas charlas y ya me ha pasado, tengo cualquier cantidad de anécdotas sobre esto, pero, pero realmente no suele ser la mayoría, pero sí es una proporción bastante apreciable de personas que realmente se acercan a esto con muchos prejuicios y como decía antes, Diane, realmente que a veces lo ven como algo muy loco, ¿no? Algo muy loco, pero cuando te aproximas y lo empiezas a entender, pues tiene sentido, ¿no? Creo que eso es algo como bastante general en varias ciencias, siento yo, como que el que uno piense así como que no es que es la ciencia y así tiene que ser. Por ejemplo, yo lo vi bastante aquí en Guate, ahorita en época de COVID, cuando estuvieron con todo de las vacunas, que todo el mundo decía como que no, es que ciencia se tiene que hacer porque se tiene que hacer, y llegaban a las comunidades con gente maya a intentar poner las vacunas y terminaban con problemas bastante grandes. Y es como, sí, o sea, sabemos que es ciencia, pero también hay un componente social y cultural muy importante que hay que respetar y que hay que entender. Entonces, lo que estamos diciendo justamente, que la ciencia tiene un aspecto cultural que realmente la gente ni lo tiene en consideración. Y la ciencia tiene esa parte, ¿no? Que realmente llegar a otra... Típico también que se dice también, la divulgación, hay que hacer divulgación de la ciencia. Sí, pero ¿cómo? O sea, no se divulga igual a un europeo que a una persona en Australia o a una persona en el ciclo polar ártico o en Sudamérica, ¿no? O sea, realmente todas las personas tienen un acervo cultural diferente y se aproximan a este tipo de conocimiento de forma diferente. Y no tiene nada de malo, realmente es así, ¿no?
Te he interrumpido, Kat. No sé qué algo más ibas a decir. Te he Dale. interrumpido, disculpa. No, era complementar esa misma frase que dije, esa misma experiencia con que, por ejemplo, yo como bioquímica, en ese caso en específico, para mí era bastante lógico que tenés que vacunar y que tenés que vacunar y pues no hay de otra, o sea, es la ciencia y uno lo sabe, pero conforme fue pasando el tiempo, pues como que uno también va aprendiendo bastante, uno va creciendo bastante como persona y uno se da cuenta que no es tan blanco y negro, mucho menos cuando se está hablando con gente, con humanos, de verdad, ¿verdad? No con, no con gente de No con laboratorio máquinas. ahí, No No con con las con máquinas. bacterias. máquinas, ajá, no con... No con Es bacterias. algo bastante complicado, ¿verdad? Así como que llegar y querer imponer la ciencia solo porque sí, solo porque nosotros creemos que tenemos toda la verdad. Siento que es algo bastante complicado y como te digo, creo que es algo que está generalizado en casi que todas las Sí, ciencias y no es la solamente forma en que... astronomía. Sí, es la forma que nos enseñan, ¿no? Generalmente en ciencia, ¿no? De que tenemos la verdad, ¿no? Y realmente yo creo que hay que... Bueno, esa es la idea que tenemos nosotros también. Nuestro objetivo final es tener impacto en los programas de estudio realmente, ¿no? Y que haya un componente, ¿no? Un componente cultural para entender ese tipo de conceptos que estamos hablando y quitar esa idea, ¿no? De que tenemos tanto la idea de que tenemos la verdad absoluta como también la idea de que el conocimiento es evolutivo, ¿no? De que el que vino ayer detrás mío sabe menos que yo porque yo estoy aquí último, ¿no? Y hace 500 años esa gente no tenía idea de nada, ¿no? Ni siquiera... A mí algunas veces algunos astrónomos me han dicho, y arqueólogos, me han dicho que no, eso son tonterías porque la gente en la antigüedad no tenía tiempo para ver el cielo. Entonces, bueno, no sé, ¿no? Es un desprecio por los antepasados, ¿no? Es un desprecio por lo que vino antes, ¿no? Sí, definitivamente creo que no hay que restarle valor, ¿no? Por ser otro enfoque, por ser otra ciencia. Me gusta mucho cómo lo dijiste de ciencia, así como con mayúsculas un poco y realmente todas las ciencias que existen. Y creo que nosotros en estas áreas a veces podemos pensar o se nos puede ocurrir que por qué vamos a, digamos en el caso tenemos alguna clase de ciencias sociales, creo que no le ponemos mucha atención a esa parte, ¿no? Y decimos, pero ¿y nosotros por qué estamos viendo esto? Y esta es la razón por la cual necesitamos como que esa parte, ¿no? Esa parte cultural y social. Yo animo mucho a todos los que estén estudiando ciencia a salir a campo. Ya sea, da igual la disciplina que sea, si eres biólogo es igual más fácil, pero si eres historiador también vas a una municipalidad, a un ayuntamiento y vas a hablar con el bibliotecario, con la gente que guarda los archivos, con la gente que hace el erudito local de los municipios y vas a ver que no sabes nada. Realmente, cómo la gente aborda las cosas es realmente en campo, es otro nivel de conocimiento que para nada es despreciable y que también nos ayuda a hacer mejor trabajo y a ser mejor profesionales y, como dice Kat, incluso también mejor persona, ¿no? Pero desde el punto de vista solo profesional, meramente profesional, también nos ayuda a tener hacer un desempeño profesional mejor, ¿no? Por ejemplo, si uno es de área forestal o agrícola, ¿no? Realmente vaya a campo y le van a explicar cómo plantar mejor que usted le han dado en clase seguro. Eso seguro, ¿no? Igual, épocas de cría de un animal, ¿no? La gente lleva ahí miles de años viéndolo, ¿no? O sea, hablen con la gente. Como dice Kat, somos personas. Gracias, Javier. La verdad es que ha sido como que todo un sub y baja de aprendizaje, todo un sub y baja de sentimientos hacia la ciencia y cómo tenemos que abordarla, cómo tenemos que compartirla. Y pues lastimosamente ya estamos llegando a la hora, pero antes de hacerte las últimas preguntas que nos gusta hacer siempre, tenía otra pregunta y esta pregunta es acerca del proyecto Morazán. Sé que el proyecto Morazán y tú estás involucrada en el proyecto Morazán y sé que es el primer satélite que se está haciendo en colaboración de países centroamericanos. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito sobre este satélite Morazán o proyecto Morazán y qué estás haciendo tú, cuál es tu papel dentro de ese proyecto. También una parte del trabajo que hago yo, bastante parte del trabajo es de temática espacial, ¿verdad? Y estamos, como decías, yo soy coordinador científico de la parte hondureña del proyecto. Son 3 países, Guatemala, Costa Rica, y está liderado por Honduras.
Y este va a ser como bien dices, el primer proyecto espacial de Honduras y el primer proyecto de Centroamérica como región. Bueno, básicamente es monitorear unas cuencas hidrográficas, pero también bailarlo un poquito para que vean la aplicación de lo que estaba diciendo hasta ahora con el temática espacial. Lo que vamos a hacer justamente es, en colaboración con los pueblos originarios de las cuencas en las que estamos trabajando, ellos son los que van a decirnos dónde colocar los instrumentos, dónde se inunda, qué zonas quieren trabajar. ¿Por qué? Porque ellos tienen también una relación cultural con el agua, que tampoco se puede despreciar, con el cielo también, como estábamos comentando ahora. Entonces, ellos tienen una cosmovisión diferente a la que nosotros podemos tener y hay que respetarla e integrarla en el proyecto. Sí, nosotros vamos a las comunidades, trabajamos con ellos, explicamos el proyecto en talleres específicos y son ellos también que se integran luego en partes del proyecto y gestionan estos datos para sus comunidades. Es decir, es una forma de empoderar a las comunidades para que sean ellos los que tomen decisiones, que en estos países, lamentablemente, como bien sabéis, los gobiernos no son muy ágiles a veces en las emergencias, nunca, pero en las emergencias menos. Entonces, que sean las propias comunidades las que se empoderen de estos datos, sepan analizarlos de la mejor forma que se pueda, y ellos puedan tomar decisiones propias para que sea lo mejor para sus comunidades. No seamos nosotros los que trabajamos para ellos, sino que trabajemos con ellos, ¿no? Con estas comunidades indígenas. Qué bonito saber eso y que se esté abordando así. La verdad, no tenía tanto más conocimiento de este proyecto, más que Satélite Centroamericano. Muchas gracias por compartirnos esto. La verdad que sí, qué emoción y felicidades y qué bueno que se está haciendo así. Me hace, sí, no sé, me da Gracias. como un sentimiento muy bonito saber que esto está por fin cambiando y me da mucha Bueno, lo esperanza. intentamos, lo intentamos. Ese es un gran paso. Como te decía la ranita, muchísimas gracias por esa información. La verdad es que es bastante alentador saber no solamente que ahora estamos haciendo proyectos como región centroamericana, sino también que estamos tomando en cuenta el conocimiento que las personas de las comunidades originarias, que este conocimiento que tienen, ¿verdad? Entonces, de la mano con toda esta cooperación centroamericana y de la mano con todos estos nuevos proyectos que estamos haciendo, ya sabemos de aquí que los dos somos parte del comité organizador del primer Congreso Espacial Centroamericano, y si bien es algo que estamos trabajando todos en conjunto, ya sabemos que nuestro grupo de trabajo pues se está enfocando bastante en darle la oportunidad a centroamericanos de venir y tener esta experiencia en un congreso grande en el sector espacial. Me gustaría preguntarte sobre, desde tu punto de vista, qué es el SEC, qué representa y qué te gustaría que lográramos con este congreso. Bueno, para mí el SEC es un foro muy necesario que se llevaba haciendo falta en la región muchos años. Yo, con varios compañeros del comité organizador, ya lo llevaba años hablando de poder tener un foro en la región en temática espacial. No existe, no existía. Espero que a partir de ahora ya no sea solo bueno, será el primero, pero habrá muchos más, espero. Un foro tanto a nivel académico como a nivel empresarial, un sitio en el que podamos hablar nuestras necesidades, nuestros proyectos en nuestro idioma y con nuestros problemas, que son bastante propios, ¿no? Queremos decirlo así, ¿no? Hay foros, por supuesto, hay foros internacionales, pero a veces no se entiende muy bien nuestras limitaciones o nuestra falta de recursos. Y además también es espero que sirva como un lugar para que los jóvenes y las jóvenes puedan empezar sus carreras profesionales en este campo de espacial. Espero que al convencer a alguno o alguna que se meta en la temática cultural. Vamos a ver si a alguien les engaño. Pero de todas maneras, que sea un foro para que comience su carrera profesional y podamos compartir, como digo, estos objetivos y estos proyectos conjuntos a futuro. Te dejamos más información sobre el SEC en las notas del episodio. Muchísimas gracias, Javier, por compartirnos todo esto acerca de tu experiencia, tu historia, conocer un poquito más de lo que se espera del Congreso Espacial Centroamericano. Y tristemente ya llegamos al final de esta entrevista y siempre para terminar hay dos preguntas que nos gusta hacer. La primera de estas preguntas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Pues qué preguntas Preguntas más complicadas, profundas. Que siguiera haciendo
lo que le gusta. Realmente, a veces siempre te dicen que el trabajo, que tienes que hacer algo más orientado a tener un trabajo más formal o más, digamos, alimenticio, ¿no? Y realmente a veces en muchos países la ciencia para nada es una prioridad o tiene muy pocos recursos. En todos los países tiene pocos recursos, pero en Centroamérica, desde luego, de los que hay menos a nivel mundial. Así que yo le diría a mi yo de 17 años que siguiera haciendo lo que le gusta, que es la ciencia, ¿no? Bueno, Javier, y ahora sí, para finalizar, la última pregunta que nos encanta hacer en nuestros Ajá. episodios es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer todas las personas que nos están escuchando para apoyar al desarrollo del sector espacial en Centroamérica? Bueno, pues afortunadamente es un campo muy interdisciplinario. Es un poquito pasa como la astronomía cultural, ¿no? Realmente prácticamente cualquier persona puede hacer algo para promocionar el desarrollo espacial en Centroamérica. Desde biólogos, ¿eh? La biología en el espacio es uno de los campos más prominentes. La agricultura espacial es un campo súper necesario. Da igual lo tecnológico que volvamos en el futuro los humanos, que inteligencias artificiales y tal, hay que seguir sembrando para comer. Esto de momento no va a cambiar hasta que necesitamos comida. Así que en el futuro, cuando tengamos una estación en algún planeta o en algún satélite, vamos a tener que comer igualmente. Así que desde el punto de vista de agrícola también, psicología también, ¿no? Como el tema de la soledad en el espacio, ¿no? O épocas prolongadas en aislamiento, ¿no? Pues todo esto es necesario para el espacio, ¿no? No solo ingenieros, ¿no? Que también se dice mucho también. No solo ingenieros. A veces ni siquiera hablan de los astrofísicos también, ¿no? Nada, prácticamente no hablan de ellos, solo los ingenieros, ¿no? Cohetes, que son muy importantes, un medio de transporte, pero como digo, hay muchísimos campos que tocan el espacio. De hecho, el espacio, como pasaba antes, como decía yo, está hecho, nuestra exploración espacial es hecho por humanos y por lo tanto, cualquier campo humano, cualquier actividad humana es transferible o utilizable en el espacio. Así que cualquier persona que tenga interés por estos campos, acérquese al espacio porque sin duda hay un espacio para ellos y para ellas. Gracias, Javier, por recordarnos que todas las profesiones son bienvenidas y necesarias en el espacio. Por recordarnos que la ciencia no es la única forma de conocimiento que tenemos, ni que hemos tenido, ni que tendremos. Y por resaltar el valor e inclusión que debemos practicar con todas las culturas y ciencias. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Te recordamos que este es el tercer episodio de nuestro especial espacial por el primer Congreso Espacial Centroamericano, con el cual estamos colaborando. El CEC se llevará a cabo del 12 al 14 de septiembre en San José, Costa Rica, y te dejamos más información al respecto en las notas del episodio. No te pierdas nuestros próximos episodios, en donde conoceremos más a los y las profesionales del área espacial detrás de este congreso y, además, para no perderte de una sorpresita que estamos preparando para ti. Ahora sí, hasta la próxima.